Reiteremos que Nacional ganó, pero no le alcanzó, quedó afuera por un gol de la Copa Sudamericana, clasificó Bahía pese a caer frente al Inter de Porto Alegre, 2-1, unas cuantas cosas para revisar y analizar por el lado nacional. Nacional mejora también cuando ingresan los jóvenes, cuando ingresa Meireles, para mí entró muy bien Ezequiel Meireles, Petit liberó un poco más al Diente López, que tuvo un decaimiento físico, pero que fue una figura muy activa en la etapa complementaria. El que ha bajado su rendimiento en los últimos partidos ha sido Lucas Villalba, tuvo un par de mano a mano, 1 contra 1 que no ganó, que pudo de repente aportarle otra cosa de mitad de cancha hacia arriba, sobre todo en la parte complementaria, donde cambió radicalmente la actitud de Nacional. El equipo fue a presionar, fue más agresivo, estuvo más concentrado, más corto entre líneas, salió a jugar el partido y a discutirlo mucho más en la mitad de la cancha, y bueno, y así generó 2 o 3 posibilidades. Recuerdo un cabezazo de Vargas tras un desborde de Otero, la cabeció liviana a las manos de David Ospina, después otra pelota donde entra dentro del área Rómulo Otero, se demora en tocarla al medio para el Diente López, era de primera, el Diente esperaba el remate y finalmente la tocó más atrás para Boggio, que definió suave a las manos del portero colombiano. Boggio también ha bajado su rendimiento en los últimos partidos y eso se nota porque ya no rompe líneas, ya no se desdobla y eso obviamente conspira contra las posibilidades de Nacional. Y después una maniobra del Diente López que corrió la cancha al revés, se sacó un hombre de arriba, remató y la pelota pega y se va al córner. Bueno, ese Nacional del segundo tiempo, para mí en líneas generales fue algo más, fue superior al conjunto colombiano, que amenazaba más con espacio jugando de contra, pero bajó la intensidad, se empezó a conformar con el primer puesto en función del resultado en Brasil, que no era amenazante para la primera ubicación del elenco cafetero, y ahí Nacional crece, y después con el cambio a Aradi también, el equipo gana un hombre más de ataque, y bueno, llega en el final del partido prácticamente esa bonita definición, había entrado Ancheta por Lucas Morales, se suelta Ancheta, la mete al medio, pisa el área Oliva, algo que no había hecho prácticamente en todo el partido, y el remate cruzado bate al arquero Ospina para poner la ventaja, que yo creo que en el segundo tiempo Nacional mereció. Lo que pasa es que en el balance del partido no mereció ganar Nacional, porque el primer tiempo fue ampliamente superior para el equipo colombiano, que le hizo precio porque falló en la definición. Es la gran explicación para entender por qué el primer tiempo fue 0-0, Nacional no la vio la pelota, la manejó como quiso a voluntad el elenco colombiano, que fue largamente superior en actitud física, en capacidad atlética, en dinámica, en técnica de pase. Después tuvo 3 o 4 posibilidades donde no concretó, no materializó toda la supremacía que mostraba en el campo de juego. Nacional en el primer tiempo prácticamente no remató, o sí prácticamente no remató al arco del elenco colombiano, le costaba cruzar la mitad de la cancha, un equipo lento, anunciado, sin rumbo, pero bueno, en el segundo tiempo las cosas cambiaron y ahí Nacional finalmente, más allá de un gol anulado por fuera de juego y alguna incidencia donde Nacional tomó riesgo porque lo tenía que tomar Nacional los riesgos, porque estaba obligado a ganar y a esperar resultado del partido en Porto Alegre, consiguió su premio, esa definición muy buena de Cristian Oliva para poner la victoria del equipo tricolor, que es cierto, sirve de poco en cuanto a la posibilidad de competir internacionalmente. Se queda con el consuelo de los $330.000 que percibe por el mérito deportivo, por la victoria, pero Nacional se había armado como para pelear a nivel internacional, para tener competencia en todo el año. Y bueno, se queda sin la Libertadores ya en la fecha anterior y hoy se queda sin la Sudamericana y al margen de la mejoría en el segundo tiempo al equipo de Peirano no le alcanzó. Yo creo que en el segundo tiempo Nacional recupera algo de los rasgos que había insinuado Peirano cuando llegó a la conducción técnica de Nacional. Un equipo más agresivo, más intenso, que presionaba más, que jugaba más vertical. El tema que los equipos que arma Peirano no es para la idea de Peirano, la característica de los jugadores. No es un jugador intenso Otero, menos para jugar por la banda, no es intenso Vargas, que la verdad juega el toquecito, no han justificado en lo más mínimo ni Otero ni Vargas su permanencia en Nacional, y los jugadores que entran, ya sea Petit, por movilidad, por juventud, Meireles, que entró bárbaro, y es una muy buena noticia el retorno de Meireles, un jugador picante, incisivo, genera Meireles la oportunidad más clara de gol, después del 1-0 de Oliva, esa pelota en el final en el palo,
una maniobra por izquierda, deja al zaguero pagando, porque es un jugador que se anima a encarar, no le pesa nada, desfachatado para jugar al fútbol, mete el desborde a raya final, el centro de zurda, y después la baja de cabeza muy bien Bruno Arade, que había entrado por Boggio en el segundo tiempo, y la define de zurda, la pelota pega en el palo y se va desviada en la posibilidad que pudo ser de la clasificación para Nacional. Si anotaba ese gol, Nacional avanzaba a la Copa Sudamericana. Por eso, le faltó algo de fortuna, muchas veces el Diente López, como decía Juan Carlos, ha salvado a Nacional. Bueno, acá falló, es humano, puede pasar, pero claro, no se puede remitir todo o a una situación o a una incidencia. Lo de Nacional es más general, y en lo general Nacional dejó pasar el primer tiempo de esta noche, donde regaló, porque no lo jugó con la actitud que tenía que jugar un equipo que buscaba la clasificación, y después los partidos de local contra Bahía y contra Inter. Es ahí donde Nacional pierde la clasificación a toda competencia internacional. Bien, bárbaro, gracias, Jonah. Ahí estaba la palabra de muy Pablo bien. Peirano, el técnico de Nacional. Abrazo, Jonah. Muy bien cumplida la tarea. Cerramos el reportaje, por favor, Nico. Presentó Vinos Rosés, ya los conocés. Bueno, un par de frases para cerrar. Ya con los amigos de Ayana, ya está Fasanelo, ya está Lorenzotti, ya juega Cerro Largo en Buenos Aires frente a Defensa y Justicia. Nacional no pudo. Yo creo que hay cuestiones que debe revisar Pablo Peirano, que de todas maneras todavía no llegó a 2 meses de trabajo. Lo que pasa es que la vorágine de tanto partido, de tanta urgencia que tenía Nacional, él asumió y a los 2 días debutó contra Bahía, partido con derrota que termina también condicionando a Nacional en la llave, en el grupo, pero los números de Peirano sobre 11 partidos que dirigió, ganó 8, empató 1 y perdió 2 partidos. Perdió justamente de local por la Copa Libertadores con Bahía y con Inter, 2-0. 25 sobre 33, 76% de efectividad en números. La tarea de Pablo Peirano, que creo que el desafío más grande que tiene por delante es elegir los jugadores que se adecuen a su idea de juego. Hoy decía, va a ser un partido dinámico y de vuelta, recién lo dijo en la conferencia. Bueno, Vargas no le da dinámica, no le da ida y vuelta, tampoco tiene potencia dentro del área. Jugó sin un 9 de referencia de área. Y Otero menos todavía para recostarse en la banda para defender al lateral derecho Román, que tenía un ida y vuelta y una proyección muy importante por la banda derecha. Entonces, por ahí pasa esencialmente las cosas que deberá estudiar. El lateral izquierdo, por ejemplo, Nacional, sigue siendo todo un dilema. Ni Báez, ni Romero colman la expectativa. Encontrar alternativas en el ataque. Meneles es una carta muy válida, es un jugador muy picante, muy desfachatado. Con Aradi tiene que tener más minutos en Nacional. Lo de Petit complementado me parece con otro jugador, otro 9, bueno, aparece Carneiro ahí en el horizonte, si logra la condición física atlética, es un jugador de jerarquía para Nacional, sobre todo Nacional se va a ajustar en su presupuesto a que solo tendrá actividad local, que no va a tener competencia internacional, que Nacional queda en el debe, fracasó en la gestión, quedó en el camino en Copa Libertadores, eliminó una fecha antes, no llegó al consuelo de la Copa Sudamericana, más allá de que haya quedado un gol si convertía al Diente López o si Inter anotaba uno más, pero son cuestiones coyunturales. El tema que futbolísticamente Nacional cometió errores en partidos clave, jugando como local, de la constitución del equipo, del funcionamiento colectivo, la elección de jugadores, no dieron la talla ni Otero ni Vargas y venían siendo como estrellas, refuerzos estrellas en la temporada, y todo eso se paga, y se paga con la eliminación como lo que terminó sucediendo la noche de hoy. Pero cuando Nacional puso un equipo más fresco, más entero, y bueno, ahí el equipo recuperó rasgos de la identidad que pretende Peirano, la vivacidad, el cambio de ritmo, ser más vertical, llegar por afuera. Por eso digo que tendrá que estudiar y analizar y ver bien qué es lo que le conviene, qué es lo que precisa y cuál es el estilo que quiere apostar. Si él quiere un equipo más cansino, bueno, va a poner a Otero, a jugadores como Vargas, pero de antemano, a todas luces se sabía, porque todos conocemos que los colombianos, por rasgo, por característica, tienen potencia, tienen dinámica, tienen fortaleza física. Entonces, poner a defender a jugadores que son atletas, con jugadores livianos, que son lentos, que no tienen físico, y bueno, si no contrarrestás eso con una ofensiva vivaz, audaz, osada, y es muy difícil que pueda conseguir la victoria. Nacional gana el partido, pero en el balance de los 90 minutos Nacional no mereció ganarlo.
porque el primer tiempo del Atlético Nacional fue ampliamente superior. Nacional no la veía la pelota. La verdad, sufrió el primer tiempo Nacional. Le faltó definición, le faltó pegada y algo de fortuna al conjunto cafetero. El segundo tiempo, yo creo que se dieron la mano las dos cuestiones. Bajó la intensidad, se descansó un poco en el resultado y que no corría riesgo la clasificación para Atlético Nacional. Y también Nacional cambió la actitud, mejoró, empezó a ser más agresivo, presionó, se contagió de la hinchada y bueno, fue generando situaciones. Tuvo 2 o 3 previas antes del gol que llegan el tramo final y ahí tuvo poco margen, 5 minutos en los cuales después de algunas situaciones de vaivén, hay una pelota que saca Mejía, un remate de afuera del área, algún contragolpe como el gol anulado. Bueno, Nacional en el final tiene la chance del Diente López que termina con el remate en el palo y ahí se fuma la posibilidad de que Nacional accediera a la Copa Sudamericana. Para Nacional es un golpe quedar fuera a nivel internacional de toda competencia. Creo que tratará Peirano y el cuerpo técnico de rescatar la imagen de la victoria, de haber ganado jugando contra un equipo que clasificó, de haber roto con ese maleficio o por lo menos con ese resultado adverso de no ganar en condición de local y tratar de cargar las baterías para el ámbito local, de pelear el intermedio y mantener la condición de único líder en la tabla anual del campeonato uruguayo. El 9 de abril debutó Pablo Peirano como técnico, mala gestión que termina con la resultancia de la eliminación de la Copa Libertadores. Los resultados y el juego aparecieron espontáneamente, sobre todo de contra y jugando en Brasil. 6 goles en pocos días, el triunfo contra Bahía, el empate contra Inter. El Debe estuvo jugando como local, varios errores que terminaron justamente con la eliminación del equipo tricolor. Cerramos nuestra labor y pegamos el relato de Fasanelo, el comentario de Lorenzotti para el partido de Cerro Largo frente a Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.